Entonces, Bernabé vende su propiedad, la pone a los pies de los discípulos para que ellos repartieran conforme a la necesidad. Pero había un matrimonio, Ananías y Zafira, que quisieron hacer lo mismo. Aquí yo creo que más bien ellos quisieron como imitar esa acción para de alguna manera pues quedar bien ante el pueblo, ¿no? Ante la iglesia, ante la comunidad, ante los apóstoles, pero realmente como que no había precisamente una guía del Espíritu para que ellos pudieran haber hecho esa obra y no les ocasionara ningún problema. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué has permitido que Satanás te dominara y llenara tu corazón? ¿Y por qué sustrajiste del precio de la heredad? ¿Por qué sustrajiste del precio de ese terreno que vendiste? Dice el versículo 4, reteniéndolo, no se te quedaba a ti, y si lo vendías, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón? Pero Pedro le dice claramente, no has mentido a los hombres, no nos has mentido a nosotros, sino le has mentido a Dios. Aquí es donde podemos ver claramente que todas las acciones que nosotros hagamos no es, muchas veces lo hacemos queriendo tocar trompeta para que todo el mundo lo vea, todo el mundo se dé cuenta, pero a veces ni siquiera, a lo mejor vemos que alguien puede dar algo, hacer algo, una obra, no solamente en la iglesia, en cualquier lugar, ¿no? Cualquier acto de generosidad que pudiéramos hacer, pero muchas veces no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos videos no vemos en internet de gente que está ayudando, sí, a gente en la calle? Pero lo están grabando para hacerse famosos, para obtener seguidores, o sea, eso no es, eso es tocar trompeta, ¿no? Vean lo que yo estoy haciendo y ahora le voy a dar $1,000,000 a este que necesita. Y ese no es el Espíritu de Dios. Ahí lo que podemos ver es, nosotros vemos la obra que está haciendo, pero el Señor va mucho más profundo, va hacia las intenciones del corazón, los motivos que mueven el corazón de esa persona. ¿Cuál es el motivo de esa persona? Pues ganar seguidores. ¿Cuántas gentes no conocemos nosotros que sí ayudan y se mantienen de una forma totalmente anónima? Eso es mucho más agradable a Dios el hacerlo de esa manera, y a lo mejor algo de eso le sucedió a Ananías y a Zafira, ¿no? Que vamos a vender el terreno, quedamos bien, igual y ya eso el Señor nos los toma en cuenta. Seguían pensando de la manera antigua, ¿no? Las obras, ganar a Dios a través de las obras. Mentirle al Señor o mentirle al Espíritu fue hecho por medio de mentirle al ministerio. O sea, ellos quisieron mentirle a los apóstoles, pero realmente no le estaban mintiendo a los apóstoles, le estaban mintiendo a Dios. O sea, sabemos que todo lo que nosotros hagamos, cualquier cosa que nosotros le hagamos, no la hacemos en contra o a favor de una persona. Lo estamos haciendo, todo lo que nosotros hagamos siempre es totalmente y directamente a Dios. Bueno o malo, todo es directamente hacia Dios, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos es directamente hacia Dios. Ananías y su esposa se dieron a la sugerencia de espíritus malignos, no al Espíritu de Dios, porque si hubiese sido el Espíritu de Dios, esto no hubiese ocurrido. Se dieron y oyeron, abrieron sus oídos a espíritus malignos de mentira para mentir a los siervos de Dios, y así clasificándose a sí mismo entre aquellos quienes hablan mentiras e hipocresías. No le mintieron al hombre, le mintieron a Dios, y mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo. Pero en este texto claramente lo dice. Capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, ahí le está diciendo, no nos mentiste a nosotros, les mentiste
al Espíritu Santo directamente. El Salmo 62, versículo 4 dice: aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Podemos ver que no todas las obras que se hacen siempre son guiadas por el Espíritu Santo. A veces, como en esta ocasión, por imitación, sin un pleno conocimiento y entendimiento de las cosas, se llevan a cabo. Efesios 4:25 me dice: desechemos toda mentira. El apóstol exhortando a la iglesia a que desechemos toda mentira. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Proverbios 20:27 nos dice de la siguiente manera: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Lo voy a volver a repetir: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Este versículo, en una versión parafraseada, dice así: el espíritu humano, el espíritu que yo tengo, es la lámpara del Señor, pues escudriña, penetra, alumbra lo más íntimo del ser y pone al descubierto cada intención oculta. Quiere decir que el Espíritu de Dios entra en contacto con mi espíritu, y mi espíritu le sirve como una lámpara al Señor. Es como si yo fuera fosforescente, y el Señor puede ver en mí, puede poner al descubierto hasta lo más íntimo de mi ser y hasta la intención más oculta que yo pueda tener. Es un texto que nos debe causar pues hasta cierto punto temor, de saber que el Señor pues conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, ¿no? Y que de ninguna manera podamos mentir. Mentir al Espíritu Santo es uno de los agravios que nosotros podemos hacer. Resistir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo y mentir al Espíritu Santo son cosas que no podemos hacer. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Otro punto que podemos ver aquí acerca de las ofensas que nosotros podemos hacer al Espíritu Santo es apagar a ese Espíritu que mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. Nosotros podemos apagar a ese Espíritu, el Espíritu Santo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, porque a nosotros nos ha hecho moradas de su Espíritu. Él ha venido a habitar en nosotros. Lo que podemos nosotros hacer es apagarlo, contenerlo, cuando lo que el Señor quiere es que realmente ese Espíritu brille y se manifieste de una manera poderosa. Primera de Tesalonicenses 5:19 es un versículo muy pequeñito, pero es una instrucción muy clara cuando nos dice: no apaguéis al Espíritu. Uno de los versículos más cortos de la Biblia: no apaguéis al Espíritu. Y si el apóstol nos está diciendo que no lo apaguemos, quiere decir que sí, efectivamente lo podemos apagar. O lo podemos apagar, o podemos dejar que el Espíritu haga su obra plenamente en nosotros. ¿Qué quiere decir apagar? Extinguir, ahogar, sofocar. Entonces, esto tiene que ver con la falla de obedecer y responder a algo que el Espíritu Santo está incitándonos a hacer, ya sea manifestar sus dones, hacer una obra. Apagar el Espíritu significa sofocar la voluntad del Espíritu Santo, sofocar la voluntad de Dios. Dios quiere hacer algo en mi vida,
pero yo mismo no se lo estoy permitiendo al ser incrédulo, al estar resistiendo al Espíritu Santo, al contristar al Espíritu Santo, al mentir al Espíritu Santo. Yo estoy apagando el Espíritu Santo en mi vida, lo estoy sofocando, no lo estoy dejando que Él sea pleno en mi vida. Y si Él quiere brillar, yo puedo ser una luz que alumbre a muchas otras personas. Y esto puede suceder no solamente en lo individual como personas, sino puede suceder como iglesia. Cuando nosotros aquí, al estar en los cultos, pues tengamos ciertas actitudes, ciertas situaciones, al quizás no dejar que se manifiesten los dones que el Señor nos ha dado para servir a otros, y de esa manera estamos sofocando, estamos apagando el Espíritu Santo, no lo estamos dejando que Él actúe como Él quiere. Entonces, decía yo, la iglesia puede hacer esto por medio de predicar una mala doctrina. Incluso al predicar una mala doctrina estamos apagando el Espíritu Santo. Al no dar libertad al Espíritu Santo, que Él se mueva como Él quiera. Si lo que predomina en nuestras vidas, en la iglesia, en Gálatas 5:19 nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que va a apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas y aún como iglesia? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, divisiones, chismes, contiendas, murmuraciones, es decir, todas las obras de la carne, de las cuales nos habla Gálatas 5:19. Cuando estamos dejando que nuestra carnalidad predomine sobre la guía del Espíritu Santo, nosotros estamos apagando al Espíritu Santo. Si nosotros persistimos en apagar la operación del Espíritu y su guía, lo estamos afligiendo. Por el contrario, mis hermanos, el ambiente que debe de prevalecer en la iglesia y en cada uno de nosotros, en lo particular, en lo personal, y después ser transmitido en la iglesia, es lo que también nos enseña en Gálatas, que debe de predominar para que el Espíritu Santo no se apague, sino que brille intensamente. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Ve? Entonces, sabemos que este es el fruto del Espíritu. Tenemos que desarrollarlo para que esto sea lo que predomine primeramente en nosotros, predomine en la iglesia, y de esa manera el Espíritu Santo pueda moverse con libertad y hacer lo que Él quiera hacer. No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, resistir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo y apagar al Espíritu Santo son los primeros 4 puntos, y voy a pasar al 5.º punto, que de alguna manera estos 4 puntos anteriores nos llevan a este último punto, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y creo que aquí es donde se pone la cosa todavía más complicada, porque vamos a ver cómo de alguna manera se combinan estos 4 puntos. Entonces, blasfemar contra el Espíritu. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es maldecir, vituperiar, injuriar o hablar cosas contra Dios. Maldecir, vituperiar, injuriar cosas contra Dios. Vamos a ver el contexto que nos habla la palabra en el Evangelio acerca de por qué el pueblo de Israel no creía. La palabra nos enseña, el Evangelio nos enseña que Jesús se presentó ante Israel como el Rey, el Mesías, el ungido,
Él era el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Eso era Jesús. Así se presentó ante el pueblo de Israel. Los líderes del pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, todos los que estaban a cargo del gobierno del pueblo de Israel, las autoridades religiosas, conforme Jesús iba avanzando en su ministerio, desde el momento en que es ungido a través del Espíritu Santo y va avanzando en su ministerio, los líderes fueron avanzando, pero en indiferencia contra él, a un rechazo total. Y cuando llegamos a Mateo 12:22, si me quieren acompañar ahí, vamos a ver algunos puntos. Mateo 12:22. Mateo 12:22. Ellos crecieron en ignorar su resistencia al Espíritu Santo. La resistencia que ellos tenían al Espíritu Santo, estos líderes religiosos, eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Jesús se había presentado ya en muchos lugares, en diferentes regiones, haciendo grandes obras. El versículo 22 dice, Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este hombre el hijo de David, el prometido, el Mesías, el que habría de gobernar al pueblo de Israel? Pero dice que en el versículo 24 que los que contestaron fueron los fariseos, oyeron lo que decían. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos dieron? Dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La gente se preguntaba si este sería el hijo de David por las obras que ellos estaban haciendo. Eran un poco más sensibles al Espíritu en ese momento. Los que estaban en una total cerrazón eran los fariseos. Y en el versículo 28 el Señor les dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, en este pasaje lo que nosotros podemos ver es que la conclusión, el consenso que hubo entre ellos, porque recordemos que ellos siempre andaban siguiendo al maestro, escuchando lo que decía, viendo lo que él hacía, estaban viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, y a la conclusión que estos hombres llegaron no era de que solamente Jesús era un hombre a quien había que juzgarle e ignorar. Llegaron a la conclusión a través de su ceguera espiritual y la dureza de su corazón, para decir que Jesús era demoníaco, que Jesús era satánico, que los espíritus que él expulsaba, los expulsaba por el poder de Satanás. Todo el tiempo que llevaba aquí Jesús de su ministerio, viendo las obras que ellos hacían, escuchando su palabra, lo único que ellos pudieron deducir por la dureza de su corazón fue que Jesús era satánico, que era demoníaco y que echaba fuera espíritus en el nombre de
de Baal Zebú, un dios que por ahí se menciona por el libro de Primera de Crónicas, el cual se penetró mucho en el pueblo de Israel. Mateo 12:24, vuelvo a leer el texto. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Por ahí hay una serie que se llama Chosen en Netflix, y cuando esa serie va iniciando, no sé si se acuerda, Rafa, inicia con un pasaje así, ¿no? Es el mismo Nicodemo, si no mal no recuerdo, que va a una aldea a echar, o creo que esa era la intención, que él iba a ir a buscar a una mujer para echar fuera al demonio de ellas. Y que al final no pudo, ¿no? Se espantó del poder, la presencia tan fuerte que él se hizo a un lado. Pero con esto quiero comentar que la historia cuenta que los judíos hacían ese tipo de liberaciones, ¿no? Echando fuera demonios, o sea, no era nada nuevo. Jesús estaba echando fuera demonios, y entonces es ahí cuando les dice que entonces, ¿por quién lo echan vuestros hijos, no? O sea, ellos ya sabían que esa era una práctica común entre ellos. Y de alguna manera en esa serie se reflejan muchas cosas, muchos pasajes así muy, muy interesantes. No, sí. No está tan mal la serie. Es una serie, creo que es buena, y sí aprendes algunas cosas. Sí. Y por cierto que hay muchas temporadas, pero la verdad, como no están en la plataforma, yo no la he visto, pero creo que hay varias temporadas. Valdría la pena verlas, ¿no? Sí, entonces ellos echaban fuera demonios. Entonces sus hijos, ¿por quién las echan? Y ya en el versículo 28, si yo por el poder de Dios echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me voy al versículo 32, voy avanzando, me voy al versículo 32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, aquí en este versículo 31 y 32, dos veces nos está hablando acerca de que el hablar en contra del Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo, atribuirle algo al Espíritu Santo que no es cierto, no le será perdonado. ¿Qué es exactamente lo que no se puede perdonar? Entonces, si nosotros revisamos el contexto, es que Jesús, todo lo que hacía, lo hizo por el poder del Espíritu de Dios. Las 4 versiones del Evangelio son muy claras al mencionar esto cuando dice que era por el poder del Espíritu de Dios. Sabemos desde la concepción, lo vimos la semana pasada en la enseñanza de la Navidad, que el niño que fue engendrado en el vientre de María fue concebido por el poder del Espíritu de Dios. Que Jesús fue bautizado y lleno del poder del Espíritu de Dios cuando desciende el Espíritu Santo de forma corporal sobre él. Fue llevado, fue impulsado, fue empujado al desierto por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que lo guió en su ministerio. Por el poder del Espíritu Santo él sanaba, por el poder del Espíritu Santo él echaba fuera los demonios, por el poder del Espíritu Santo hubo por ahí a una niña que resucitó, a Lázaro lo levantó por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el que lo llevó a la cruz, el Espíritu de Dios fue el que lo levantó de la tumba a Jesús. Vemos que el Espíritu de Dios siempre estuvo con él. Las obras que él hacía, las hacía por el Espíritu de Dios. Jesús siempre operó por el poder del Espíritu Santo. Amén. Blasfemar es esto. Ellos habían recibido
El pueblo de Israel, los fariseos específicamente en Jerusalén, ellos habían recibido toda la información que se le puede dar a una persona, a un pueblo, acerca de la persona de Cristo. Ellos tenían el Antiguo Testamento porque conocían la palabra. A ellos fueron manifestados los milagros de Jesús, su palabra, sus enseñanzas. Tenían toda la información para poder haber reconocido a Jesús como el Mesías. Y debían haberlo creído por las obras que él estaba haciendo. Hay unos textos, Juan 20, en el Evangelio de Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, que no cabrían los libros en la tierra, ¿no? O sea, de tantas cosas que Jesús hizo, que en las 4 versiones del Evangelio pues no se alcanza a escribir todo. Quizá nada más lo más importante y lo necesario para nuestra enseñanza. Pero que Jesús hizo muchísimas cosas. Hay pasajes en los que les dice que venían multitudes y lo seguían y que los sanaba a todos, que le traían enfermos, endemoniados y que los sanaba a todos. Podríamos estar hablando de cantidades, ¿no? Y si eran multitudes, eran cientos, podrían haber sido miles de personas que fueron sanadas, liberadas a través del poder del Espíritu Santo en la persona de Cristo, ¿no? Jesús realizando miles de milagros que le daban a él la veracidad de que era enviado de Dios, porque nadie podía hacer eso. Nadie podía hacer eso. Dice que traían a él a todos los enfermos y los sanaba a todos. No dice que hubiera algunos sí los sanaba, a otros no. Específicamente en Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Versículo 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los fariseos resistían al Espíritu Santo, eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Ellos, por lo que habían oído y por lo que habían visto, llegaron a la conclusión de que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú. Pero qué curioso que aquí en este versículo 22 está diciendo que los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. O sea, los demonios sí reconocían a Jesús. Los mismos demonios reconocían a Jesús y le decían, no los dejaba hablar, dice el texto, porque ellos sabían que él era el Cristo. Ellos sí sabían que él era el Cristo y a ellos a quién les había revelado. Ellos lo conocían, saben, conocen. No hay otro nombre más poderoso y al cual ellos teman que el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces los demonios sí reconocen a Jesús, pero los fariseos, con toda la información que ellos tenían, porque se supone que eran estudiosos de la palabra, ellos eran estudiosos de la palabra y ellos estaban esperando a un Mesías. Ellos lo estaban esperando, pero no pudieron reconocerlo, a la conclusión que ellos llegaron que Jesús era satánico, Okay. Entonces, Mateo 4:23 nos dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Recordemos que también cuando Jesús llega a Jerusalén, en la última semana previa a que él fuese crucificado, el pueblo lo recibe como rey. El pueblo lo recibe como rey. Por un momento el pueblo de Israel reconoce que él es el Mesías, que él es enviado. Pero por otro lado nos dice que los gobernantes se llenaban de celos, ¿no? Se llenaban de celos. Las obras de la carne que vimos, en donde dice que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo a través de la envidia, codicia, todas las obras de la carne que están en Gálatas, eso impide que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo. Si no creen por mi palabra, créanme por mis obras. Los líderes de Israel tenían toda la revelación. A ellos les fue enviado primero que a nadie. Jesús era el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. La corroboración de sus obras y palabras de que él era el Mesías eran los milagros que él hacía. Ellos seguían de cerca sus enseñanzas y los milagros, ellos lo habían visto de primera mano, pero concluyeron lo contrario, que él era satánico. Y ahí honestamente pues es imposible que se pueda obtener el favor de Dios cuando estás blasfemando, difamando, adjudicándole algo al Espíritu Santo que no es. Dijeron que él era del diablo, lo opuesto a la verdad. No pudieron recibir el Evangelio, ellos no tenían ya esperanza y por ello nunca serían perdonados. Un texto que nos habla, que nos puede dar una idea de eso, cuando nuestro hermano Rafa nos hablaba de acerca de si se pierde o no se pierde la salvación, puede ser esto. Quiero ver si puede encajar aquí este versículo, Hebreos 6, que nos habla de alguien que ha probado el don celestial. El pueblo de Israel fue de primera mano el que probó la venida del Mesías, el Hijo de Dios, que nació en Belén, hizo todo su ministerio en la región de Galilea, Judea, anduvo en Siria. A ellos fue dado toda la revelación. Y a una persona que ha sido bautizada y que ha tenido toda la información, se le ha hablado, se le ha enseñado, y que al final se apartan. Quizás sea como un paralelismo ahí, algo que pudiéramos entender. Vuelvo a repetir, a una persona que ha probado el don celestial, dice Hebreos 6, que ha sido bautizado, que estuvo aquí en la iglesia, aprendió muchas cosas, creció en un momento dado y que al final se apartó. Y que pudiéramos decir que prácticamente es imposible para él que venga el arrepentimiento o la misericordia de Dios a su vida. No sé exactamente cómo funciona ahí, pero así estaban trabajando los fariseos. Lo que ellos estaban haciendo, su cerrazón, su dureza, los estaba llevando a eso, duros de cerviz. Entonces, me acaba de pasar la información, mi hermano Rafa, se escribe cerviz porque no lleva centro, pero se pronuncia cerviz. Entonces, me dejé guiar yo por lo que siempre hablamos, pero a veces no ponemos atención en el texto, pero entonces sí es cerviz, ¿no? Duros de cerviz. Bueno, gracias. Entonces, estas personas de las que estamos hablando, tanto fariseos como las personas en nuestra actualidad, que han tenido toda la información posible, a todas aquellas personas que incluso nosotros les podemos compartir la palabra y les enseñamos los textos bíblicos y se les explican muy bien, pero su dureza de corazón, su corazón incircunciso, su oído incircunciso, el ser de dura cerviz, les impide que escuchen la palabra y que puedan llegar al arrepentimiento. Esto es lo que les había pasado a este pueblo de Israel. Y vemos que esta fue la historia del pueblo de Israel, ¿no? Desde que salieron de Egipto hasta la ascensión de nuestro Señor y hasta la fecha, ¿no?
Atribuir las obras de Cristo a Satanás. El hacer esto deja al hombre sin esperanza. Y Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es el paralelismo claro entre lo que hicieron los fariseos y lo que cualquier persona en nuestro tiempo podría hacer, ¿no? Tener una revelación clara de lo que es el evangelio y rechazarlo o atribuirlo a otra cosa. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en este tiempo, ni en el siglo venidero. Amén, amén, gloria a Dios. Este texto es muy importante porque precisamente el ministerio de Jesús así fue diseñado por el Padre, el presentarse ante el pueblo de Israel a través de la promulgación del Evangelio, pero con la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de sanar enfermos y echar fuera demonios, para que esto testificara y autentificara su ministerio. Era importante que esto sucediera. El Espíritu confirmó, o podemos decir que el Espíritu Santo selló el mensaje, que el mensaje de Cristo era efectivamente de parte del Padre. Juan 5:36 nos dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Jesús está hablando. Las mismas obras, el predicar la palabra, el sanar enfermos, el echar fuera demonios, estas obras que yo estoy haciendo, estas están dando testimonio de mí, de que el Padre me envió. En ese mismo Evangelio, Juan 10:37, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No me crean a mí, crean a las obras que yo hago para que entiendan que el Padre es el que me está enviando. Amén. Son textos muy claros, ¿no? Amén, amén. Mateo 12:28, al decir que Él solamente está haciendo las obras del Padre, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, se los dijo claramente a los fariseos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y tal parece que esto no lo entendieron, no lo oyeron. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Amén. La dureza, la terquedad, la necedad del pueblo de Israel los condenó a no escuchar la palabra del Señor. Jesús estaba haciendo sus obras por el Espíritu Santo para sellar su identidad. Y el hecho de que lo estaba haciendo era parte del reino de Dios, era parte del reino de Dios. Ahora, los fariseos no le llamaron engañador o impostor. Ellos reconocían que Jesús sí estaba sanando enfermos y echando fuera demonios, que sí tenía poder, pero lo malinterpretaron, diciendo que era por el poder de Satanás, del enemigo, ¿no? O sea, no le dijeron que no eran auténticas sus obras, más bien con el nombre y el poder de quien lo hacía, ¿no? Atribuyeron sus obras a Belcebú. Entonces, su acusación constituyó un rechazo final
y persistente al testimonio que el Espíritu estaba dando acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque no fue un acto de una sola vez, sino una resistencia continua durante el ministerio de Jesús, y yo podría agregar que fue una resistencia continua desde que Dios sacó al pueblo de Egipto. Y no fue por ignorancia o sin conciencia, porque ellos mismos aprovechaban o quisieron aprovechar este momento para sembrar rencor hacia Cristo, para que la gente misma lo rechazara al decirles que lo está haciendo en nombre de Belcebú. ¿Qué es lo que estaban queriendo provocar con eso? Pues que la gente se alejara, ¿no? Al tergiversar lo que estaba sucediendo, al hablar mentira. A mí se me hace muy interesante todo esto que pasó ahí. Este pecado constituye un rechazo a Cristo. Por último, quiero comentar lo siguiente. Sabemos que había revelación de la palabra y había revelación, testimonio por parte del Espíritu Santo por las obras que Cristo estaba haciendo. Ellos tratan de difamarlo, pero podemos ver en Juan 3:1 el caso de Nicodemo, cuando viene a él de noche. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces sí había gente que no eran duros de cerviz, que no eran incircuncisos de corazón y de oído, que sí habían entendido la Escritura y que sí estaban interpretando que las obras que Jesús estaba haciendo, los milagros, las sanaciones, las liberaciones que él hacía, que nadie podía hacer esto si no era porque él venía de parte de Dios como maestro. Nicodemo estaba consciente de eso y dice sabemos, y el sabemos implica que no era el único, que quizás dentro del Sanedrín había muchos que sí estaban conscientes y que sí entendían que Jesús, que la obra que Jesús estaba haciendo efectivamente era de parte de Dios. Entonces ahí ya tenemos dos clases de personas, los que resisten al Espíritu Santo y los que han abierto su corazón para recibir la enseñanza de lo que Jesús está haciendo. Entonces, esta fue una oposición por un grupo que estaba cerrado a recibir la revelación de parte de Dios. Vemos en el caso de Pedro, cuando les dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, y él les dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por último, quiero comentar que este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es, como lo dice el Señor, que es un pecado imperdonable, porque si hay alguien que puede convencer al mundo de pecado, que le puede revelar el pecado en el que vive y le puede enseñar realmente cuál es su condición, si hay algo que puede realmente cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Otra versión dice, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. La blasfemia contra el Espíritu Santo es calumniar, difamar, distorsionar, decir una mentira acerca del Espíritu Santo.
la blasfemia del Espíritu Santo es un espíritu de incredulidad, un espíritu que resiste al Espíritu Santo, y precisamente es un pecado imperdonable porque es solamente el Espíritu Santo el único que puede hacer la labor en ti para convencerte de que tú eres pecador y que necesitas un Salvador. Si el Espíritu Santo no te puede convencer, no hay en este mundo, en este universo, no hay nada que pueda sacarte de tu muerte espiritual. Por eso es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que no puedas tú ver, que el que pueda doblegar tu cerviz, el que pueda circuncidar tu corazón y tus oídos para que tú puedas ver. Por eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo un pecado que no se puede perdonar, porque repito, Él es el único que te puede convencer a ti y al mundo de pecados. Si no es Él, no hay nada en este mundo. Sabemos que el hombre por sí solo, por sí mismo, no puede elegir a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto nosotros al resistir al Espíritu Santo estamos rechazando la salvación de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, resistir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo y blasfemar con el Espíritu Santo, tenemos que entender muy bien estos 5 puntos para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad, primeramente en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Demos gracias al Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has hablado, Señor, hemos aprendido un poco más, que esta palabra sea sellada, Señor, en el corazón de cada uno de las personas que aquí estamos, Señor, y cada uno también de las personas que escuchen esta enseñanza, Señor, que sea de edificación, que sea de bendición, y síguenos hablando, síguenos enseñando, Señor, acerca de este tema del Espíritu Santo, que hay tantas cosas que aprender, Señor, tantas cosas que necesitamos conocer para poder caminar. Que a través de esta enseñanza, Señor, nosotros podamos, no contristemos al Espíritu Santo con nuestra forma de vida, que no mintamos al Espíritu Santo, porque sabemos que mentimos a Dios y no al hombre, Señor, y que nuestra vida sea conforme a tu voluntad para que el Espíritu Santo no se apague, Señor. Y por supuesto que damos toda la honra y toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son Dios. Reconocemos la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, Señor, la obra que Él ha hecho, la obra que tú has empezado, Señor, la cual que sigues trabajando y que no detendrás hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor, y entonces esto que es corruptible se vista de incorruptibilidad, pero es a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.